En esta presentación vamos a analizar el concepto del currículo, vamos a entender qué es el currículo, qué aspectos abarca y algunas de las perspectivas curriculares. Hacia el final de la presentación veremos también cómo es que impacta la sociedad del conocimiento en el currículo. ¿Qué es el currículo? El currículo es un documento público que refleja las decisiones que han tomado los actores que han sido convocados en relación al quehacer educativo de un programa, una institución o un sistema educativo. Este quehacer define aspectos muy de fondo, como los propósitos, aspectos de corte teleológicos, y desciende hasta aspectos muy tecnológicos que típicamente tienen que ver con el quehacer docente y la entrega de este currículo. Dicho lo anterior, podemos comenzar a entrar ya al currículo y la universidad. Saber de antemano que en la universidad el currículo se define por programa, por plan, por carrera, por especialidad. Y en toda carrera, en toda especialidad, se debe tener un proyecto formativo. A este proyecto formativo de la carrera se le denomina currículo. De esta forma, el currículo se convierte en un puente que vincula un programa, una carrera, con la sociedad. De ahí que se hable muchas veces de la pertinencia curricular. La pertinencia curricular analiza o evalúa qué tan articulado, relacionado, vinculado está el currículo de un determinado programa con los retos de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Qué hay detrás del currículo y detrás de las decisiones que se toman en relación al currículo? Hay un quehacer educativo. Y este quehacer educativo tiene que ver con las ciencias de la educación o con la educación, que tiene de ciencia, tiene de arte y tiene de tecnología. La educación, a fin de cuentas, es un quehacer pedagógico, heterogéneo y multidisciplinar. Otro aspecto importante que debemos entender en relación al currículo es las perspectivas, ¿no? Las distintas formas de entenderlo. Y esto en primera instancia vamos a analizarlo a través de lo que Grundy llama los 3 intereses cognitivos básicos del currículo, que son 3 miradas que están a la base de las distintas perspectivas curriculares. Grundy distingue 3, un interés básico, que está más marcado por un pensamiento positivista, le da mucha importancia a la mirada más empírica, a la medición, de allí que tengamos propuestas curriculares muy compartimentalizadas. Eso ha dado lugar, por ejemplo, a la tecnología educativa, que allá por los años 70 insistía en esta mirada del currículo desde los objetivos generales, específicos y operacionales. El acento está puesto en la medición de los aprendizajes, una mirada práctica del currículo, o si se quiere, hermenéutica, más interesada en la comprensión de los contenidos que se imparten y de una comprensión, si se quiere, incluso crítica, ¿no? Que da luego lugar a un interés emancipador, en donde no solo interesa una comprensión crítica de los saberes, sino que esta comprensión crítica debe llevar al sujeto que se educa a la transformación de la sociedad en la que vive, ¿no? Estas 3 miradas van a dar lugar, y después vamos a mirarlo más adelante, a las 5 perspectivas curriculares que vamos a analizar en este curso. Bien, hemos visto al inicio de esta presentación cómo Grundy presentaba 3 intereses cognitivos básicos del currículo: un interés técnico, un interés práctico y un interés emancipador. Estos han dado lugar a 5 perspectivas curriculares distintas que vamos a ir analizando a lo largo del semestre. Una perspectiva humanista, una perspectiva técnica, una perspectiva social y práctica, una perspectiva contestataria, si se quiere, y una perspectiva crítica alternativa. Comencemos por ver las 3 primeras. La perspectiva humanista del currículo es la primera en aparecer desde que hemos empezado a hablar de currículo.
en esta lógica del trivium, del quadrivium, en esta idea de educar de manera integral a la persona y en esa medida de mantener un equilibrio entre las diferentes ciencias, las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, experimentales, las artes, la actividad de deporte, etc. Se busca, el énfasis, si se quiere, está puesto en desarrollar una persona, un ser humano integral. Más adelante, con el desarrollo de la ciencia positiva y del impacto de las ciencias positivas, de la mirada más positivista en la educación, y en dos autores particularmente fuertes en este tema, como son Bobbitt y Tyler, aparece una perspectiva más técnica del currículo, en donde se comienza a estructurar la educación, ¿no? Que vamos a secuenciar de manera gradual, ¿no? Por grados, por áreas y sobre todo de forma tal que pueda ser medible, ¿no? De esto hablamos un poco más temprano en la presentación y digamos, si bien el aprendizaje tiene que medirse para poder generar oportunidades de mejora, probablemente un problema con esta propuesta haya sido la compartimentalización de los saberes. Dewey, representante importante junto con Stenhouse y otros de la mirada más social y práctica del currículo, miran el currículo como desarrollo de proyectos educativos reflexivos, ¿no? Con una visión crítica, sujetos que puedan deliberar, ¿no? Que tengan una mirada más de construcción del conocimiento y de autonomía de las personas que aprenden. Una perspectiva más contestataria del currículo tiene un mayor énfasis en una propuesta un poco más ideológica que analiza el currículo desde las hegemonías y desde el análisis también de lo que se llama el currículo oculto. Entonces lo que se establece aquí es cuando dejamos de desarrollar un área o le damos poco tiempo, es por una razón. Hay cosas que no están explícitas en el currículo, pero que sí nos están diciendo algo de ese programa, de esa institución, de ese sistema, ¿no? Las decisiones, como hemos visto al inicio, el currículo es un documento público que explicita decisiones tomadas con respecto al quehacer educativo. Las razones obedecen a una forma de ver a la persona, a la sociedad y a la educación. Finalmente está esta mirada perspectiva crítica alternativa, en donde está Paulo Freire, Morín con el pensamiento complejo, Vygotsky, en donde se establece que no hay un modelo único, que el currículo además es dinámico y está en permanente análisis y propuesta de mejora, ¿no? Es esta idea del currículo como un proyecto flexible, sobre todo dinámico, no estático, no es que se termina cuando se crea, hay que seguirlo analizando durante la implementación, problemático, integrado, cambiante es una palabra clave, porque lo que se busca es su continua elaboración y desarrollo. Llegados a este punto, Malagón nos plantea algunas preguntas sobre el currículo, ¿no? Considerando, por ejemplo, la propuesta crítica alternativa, el currículo debería de establecer todo lo que se tiene que enseñar y todo lo que los alumnos tienen que aprender, y eso tiene que agotarse en el currículo. El currículo es lo que debe enseñarse o aprender, o incluye también el cómo, las estrategias, los métodos, los procesos. ¿El currículo es algo estático o es más bien abierto y se va delimitando o estableciendo en su implementación? Como esta podríamos hacernos otras preguntas más. Volviendo al tema del currículo en la universidad, porque es importante que nos situemos en el quehacer educativo de la educación superior universitaria. En la universidad, nuevamente, cuando hablamos de currículo, a diferencia de la educación básica regular, tenemos que entender el currículo en función de un programa, una carrera, una especialidad. Y en esa medida podemos distinguir diferentes niveles de concreción curricular. A un nivel alto de
de desarrollo curricular está el perfil del egresado, que establece las competencias, si es que es un currículo por competencias, que esperamos que el egresado desarrolle al concluir el plan de estudios. A un nivel mesocurricular o intermedio curricular está el plan de estudios de la carrera o de la especialidad, que es el itinerario formativo que sigue el egresado a lo largo de sus estudios en la carrera y que permiten desarrollar secuencial y gradualmente las competencias del perfil de egreso. Y a un nivel microcurricular están los cursos que integran ese plan de estudios. Entonces esto es interesante porque esto nos permite también ver los actores, ¿no? Quienes están participando en el perfil del egresado, que es típicamente una comisión curricular, quienes están participando en el plan de estudios, que debería de ser todos los docentes que de manera colegiada y colaborativa están a cargo de un programa, de una especialidad o de una carrera, y el nivel del curso, el nivel microcurricular del curso, que es responsabilidad final del profesor que se hace cargo de eso. Dicho lo anterior, estableciendo que hay diferentes niveles de concreción curricular, en este punto es interesante analizar lo que opina Lorraine McDonnell y Ángel Díaz Barriga sobre qué ocurre con la comprensión de los actores que intervienen en la puesta en escena del currículo en relación a la forma como comprenden el currículo. Entonces, McDonnell, por ejemplo, dirá que existe un currículo intencional, que es el currículo oficial, es el currículo nacional. Luego, al hablar de currículo, podemos hablar de un currículo implementado que tiene que ver con la comprensión de los docentes del anterior. Y finalmente, un currículo adquirido que tiene que ver con la comprensión de los estudiantes de esta entrega del currículo, entrega que ha hecho el profesor. Ángel Díaz Barriga, en una aproximación similar, pero un poco más política, dirá que también hay un currículo formal, oficial, ¿no? Hay un currículo vivido o practicado, que es el conjunto de experiencias de enseñanza y aprendizaje que ha elaborado el profesor en relación al currículo formal y que el estudiante ha recibido, y que existe un currículo oculto, ¿no? Que tiene que ver con estas cosas que el currículo no está desarrollando o está desarrollando, estos énfasis que tiene, estos vacíos que tiene, que generan también otro tipo de ideas en las personas que reciben este currículo. Lo importante, tanto en la mirada de McDonnell como en la mirada de Ángel Díaz Barriga, es que nosotros veamos el rol del docente. Al final del día, el docente entrega el currículo. Es clave que el docente comprenda el currículo formal, porque de lo que él comprenda va a depender lo que el estudiante reciba. Estando situados en el currículo desde la universidad, no se nos puede escapar el tema de la sociedad del conocimiento y cuál es el impacto de la sociedad del conocimiento en el currículo. Eso tiene que ver con el texto de Gimeno Sacristán, que en primer lugar nos presenta la sociedad del conocimiento, ¿no? Como un estadio de una sociedad, de un país, de una cultura, de un grupo de individuos, de un grupo de personas que tienen un mayor acceso al conocimiento y que esto les genera otro tipo de oportunidades. Oportunidades de índole laboral, oportunidades de índole cultural, incluso otro tipo de forma de experimentar la diversión y el ocio. Eso significa que, por ejemplo, en el mundo del trabajo son demandados cierto tipo de personas con perfiles que puedan, a partir del conocimiento y de la información que manejan, resolver problemas en la industria, ¿no? Con todos los procesos de la industria. Y entonces este tema pone en relieve un aspecto muy importante en la sociedad, que es el tema de la desigualdad y las exclusiones, ¿no? Podemos ignorar el tema de la sociedad del conocimiento al pensar en el currículo hoy, siendo una universidad. En tal sentido, Gimeno Sacristán dirá,
las implicancias educativas y más concretamente para el currículo son trascendentales en un contexto en donde la sociedad del conocimiento tiene una importancia capital. Creo que uno de los aspectos más interesantes de este autor en relación a la sociedad del conocimiento tiene que ver con las posibilidades de la sociedad del conocimiento, no solo en relación a darle a un grupo de individuos, a unos países, a un grupo de personas, a unas determinadas culturas, un mayor acceso al trabajo y a una forma distinta de experimentar el ocio, sino que puede integrarnos a todos en encontrar nuevas formas de solidaridad. Interesante. Esto establecido por la UNESCO en el año 2005, hoy que estamos en medio de esta pandemia, cómo vamos viendo que el conocimiento está justamente generando posibilidades de interconexión, de ayuda mutua, y estamos comenzando a entender que cuidarme supone cuidar al otro, que como individuo no sobrevivo si no estoy ocupado y preocupado por la supervivencia de los otros, ¿no? Es interesante cómo podemos conectar estas ideas de UNESCO de integrar el conocimiento a encontrar formas de solidaridad universal que se hacen muy evidentes en el contexto que estamos viviendo hoy. Una de las cosas de las que siempre se ha ocupado la universidad y que hace que la universidad sea lo que es la gestión del conocimiento. Aquí el autor, y he tomado esta tabla como referencia para que ustedes la revisen más adelante con detalle, establece la diferencia entre información y conocimiento, ¿no? Entonces, una cosa es la data, la información, y otra muy distinta es la gestión del conocimiento, que es de lo que se ocupa la universidad. Desde cuestiones tan importantes como ayudar a nuestros estudiantes a saber cuáles son las fuentes confiables, desde dónde obtener la información, hasta luego qué hacer con esa información, cómo procesarla, cómo elaborarla, cómo seguir construyendo a partir, desarrollar y gestionar conocimiento, dónde publicarla, cómo publicarla, etc. En esta misma línea de la gestión del conocimiento y de procesar información para gestionar conocimiento está, por ejemplo, también el tema de las TICs, ¿no? Que viene justamente también con la sociedad del conocimiento y de la información, el mayor acceso a TICs. Pero nuevamente, por más que haya un diferencial en el individuo que maneja tecnologías de la información y otro que no, el individuo que se maneja más con herramientas digitales versus otro que no, lo que es indudable es que las TICs en sí mismas no generan valor a menos que estén establecidas en un modelo educativo. Más importante que las tecnologías es el modelo educativo, ¿no? Entonces, lo que se está nuevamente reforzando es esta idea de qué hacemos con la información, qué hacemos con las tecnologías de la información. Tenemos que gestionar conocimiento a partir de ella. Continuando con el impacto de la sociedad del conocimiento en el currículo, esto evidentemente nos plantea retos, ¿no? Uno de los retos importantes es los contenidos que tenemos que seleccionar hoy día en este momento en donde la sociedad del conocimiento tiene la preponderancia que tiene. Seleccionar los soportes, las plataformas, la forma de entregar este conocimiento, controlar el acceso a la información, ¿no? Controlarlo entre comillas, porque hay que dar libertad al acceso, pero al mismo tiempo hay que regularlo, orientarlo, guiarlo, establecer cuáles son las fuentes confiables, cuáles no. Entonces, este cuadro resume cuáles son las nuevas demandas para el currículo desde la sociedad del conocimiento. Malagón, al igual que Jimeno Sacristán, también toca el tema de la sociedad del conocimiento y el impacto a la universidad, y el impacto en la universidad. Sin embargo, lo que él hace es decirnos cuáles son las cosas que las universidades han ido ya implementando
desde este impacto. Una de ellas es la internacionalización curricular. Ya no es posible tener un currículo no internacionalizado. La apropiación de nuevas tecnologías de información y comunicación, no solo de manera institucional, sino que las hay también por especialidad y por carrera. Acercamiento al sector productivo, al sector privado y al sector público. Desarrollo de ofertas académicas virtuales. Modificación de las formas de contratación de docentes. Necesitamos incluir no solamente docentes a tiempo completo que gestionan investigación en la universidad, sino tener un mix de docentes a tiempo parcial que están en la industria, que están en el Estado, en la actividad pública, privada, que tienen muchas cosas que contarles a nuestros estudiantes sobre cómo resolver problemas en estos ámbitos. El replanteamiento de la investigación ya no es tanto una investigación académica, es un poco más una investigación más aplicada, sobre todo en el pregrado, y una revisión de fondo de los currículos que están empezando a requerir una mayor actualización. Malagón, a partir de este análisis, señala que las universidades a nivel curricular han experimentado una mayor flexibilización. Han experimentado el tener que cambiar a otro tipo de modelo, que es el modelo basado en competencias. Han experimentado el tener que cambiar sus planes de estudios y ya no hablar tanto de cursos y asignaturas, sino empezar a hablar, por ejemplo, de módulos, ¿no? Empezar a establecer sistemas modulares. Empezar a usar el ABP o el aprendizaje basado en problemas. Interdisciplinaridad o transversalidad curricular, y esto que habíamos hablado de la investigación más bien aplicada. Probablemente de todas estas incorporaciones al currículo en la universidad o en las universidades hoy, desde el impacto de la sociedad del conocimiento, la que ha sido más fácil de implementar en las universidades ha sido la flexibilización curricular. Sin embargo, la flexibilización curricular lo que ha estado haciendo en la mayoría de universidades es permitir que los estudiantes puedan desarrollar las competencias del perfil, favoreciendo una movilidad más bien interna. Esta idea de poder llevar, por ejemplo, cursos en otros departamentos, en otras facultades, ¿no? Y no tanto así la crítica que hace el autor es al tema de la pertinencia curricular, ¿no? Que tanto la flexibilización curricular está aproximando al individuo que estudia a poder enfrentar los retos de la sociedad. ¿Qué hemos visto en esta presentación? Hemos visto que el currículo es un documento público que expresa las decisiones que sobre el quehacer educativo han tomado actores convocados para su elaboración en relación a un sistema, a una institución y en la universidad a un programa. Estas decisiones de alguna forma encierran, implican distintas aproximaciones al currículo, de corte humanista, de corte más tecnológico, de corte contestatario, de corte más crítico y asimismo dependen también de la universidad o tipo de universidad en donde se implemente. Sin embargo, la problemática del currículo no acaba ahí. Es importante entender, sobre todo a nivel universitario, que el currículo tiene diferentes niveles de concreción. Hemos hablado de un nivel macrocurricular, el perfil de egreso, un nivel intermedio curricular, el plan de estudios, un nivel microcurricular del curso. Entonces, estos diferentes niveles de concreción curricular hacen que generan una serie de distorsiones, ¿no? O digamos, desde una mirada muy vertical, podrían llamarse distorsiones, pero si tenemos una mirada más de consenso y de participación, diremos que cuando los docentes entregan ese currículo a los estudiantes, cambian, modifican, hacen algunos otros tipos de cosas que tienen que ver con la comprensión que ellos tengan del currículo, y estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Y por eso es que también decimos que el currículo es dinámico, se problematiza, se deconstruye, se vuelve a construir, no es acabado, ¿no? Entonces,
está en constante dinamismo. Hemos analizado también en esta presentación cómo la sociedad del conocimiento tiene un impacto en el currículo de la universidad, generando una serie de innovaciones curriculares, mayor flexibilización curricular y al mismo tiempo, en medio de todas estas oportunidades de innovación que trae la sociedad del conocimiento, hay que tener especial cuidado con las posibles inequidades que pueda generar la sociedad del conocimiento si es que no se termina de entender bien y de implementar bien y de adaptar bien al currículo, ¿no? Si lo que se busca es que la sociedad del conocimiento al final nos ayude a ser más democráticos y más inclusivos, entonces vamos a requerir de un currículo, de una institución y de un programa que contenga una serie de alfabetizaciones y sobre todo el desarrollo de una serie de prácticas educativas que permitan y que fomenten una sociedad más justa.